Continuando con la historia de la rebelión de Absalón, llegamos al punto donde el príncipe, tomando el consejo de Aitofel, mandó a que se levantara una tienda sobre el terrado, y en esa tienda se llegó a las concubinas de su padre, el rey David, a la vista de todo el pueblo. Claro, no vamos a pensar que hizo el acto sexual desnudo a los ojos de la gente, sino que lo hacía en la tienda, pero todos sabían lo que estaba haciendo. La Biblia no especifica con cuántas de las mujeres de su padre estuvo. ¿Fueron las 10? ¿O solo con las que pudo estar, ya que es casi imposible que lo haya hecho con las 10 en un mismo día? Lo que sí debemos estar seguros es que esas 10 mujeres de David no debieron ser las más importantes de su vida, porque las que más quería debió habérselas llevado. Y nos preguntamos, ¿estuvo Mical entre estas 10 mujeres? Y la respuesta es no, ya que Mical no era concubina de David, sino que era la única legítima esposa confirmada por las Sagradas Escrituras. Se supone que David pudo haber desposado a otras mujeres, como las madres de sus hijos por ejemplo. Pero Mical es la única esposa legítima, de la cual se hace mención en la Biblia. Y a pesar de todas las pifias cometidas por ella, David la quería mucho. De no haber sido así, ¿qué sentido tiene haberla hecho venir, después de convivir con otro hombre llamado Paltiel, por casi una década? Sabemos que luego del impasse entre David y Mical por la manera como lo criticó cuando danzaba delante de Dios, jamás se volvió a saber de ella. Y es indeterminable saber si para esta fecha de la sublevación de Absalón todavía tuviera viva. Pero de una cosa podemos estar seguro, que si para esta fecha aún vivía, David se la tuvo que haber llevado con el resto de sus mujeres. Luego de estas cosas, Aitofel continúa aconsejando a Absalón, y esta vez le dice que él mismo, junto con 12,000 hombres, atrapará a David y le dará muerte en donde estaba refugiado, basándose en que David estaba cansado por el viaje de la huida. Cuando eso ocurriera, todos regresarían a sus casas porque ya no habría resistencia alguna. Muerto el perro se acabaría la rabia. Así que Absalón vio muy buena la idea, al igual que los ancianos de Israel. Pero a última hora, decidió también conocer la opinión de otro consejero, Husai. Es ahí donde el aliado de David, Husai, entra en el juego. Y su opinión fue todo lo contrario a lo que dijo Aitofel. Tal y como David lo había planificado, echó por tierra todo lo que había dicho Aitofel, sugiriendo un cambio en la estrategia. El consejo fue el siguiente: David no estaba cansado, y además su gente no lo abandonaría tal y como lo había declarado Aitofel. David era un veterano de los escondites. Debemos recordar que durante bastante tiempo, cuando estuvo huyendo de Saúl, se conoció todos esos lugares hacia donde había huido ahora. Le dijo que el rey los estaría esperando, y que 12,000 eran muy poco para enfrentarlo, y que lo mejor era que se fuera con todo a buscarlo, pero luego de reunir más gente. Pues, pareció mejor este consejo dado por Husai, que el consejo dado por Aitofel, y eso era lo que haría. La verdad es que si hubiera seguido el consejo de Aitofel, hubiera obtenido la victoria, ya que, en verdad para ese momento, David se encontraba exhausto, y aún no contaba con el apoyo de mucha gente donde estaba ubicado, en Bahurim, en tierras de Benjamín. Aitofel, viendo que su consejo había sido desechado y tomado en poco, y que su capacidad de astucia había sido humillada, se fue a su casa, y colocó todo en orden. Se puso a pensar. Estaba seguro que la sublevación de Absalón estaba predestinada al fracaso, y sabía muy bien que David seguiría reinando y veía su cabeza cortada en las manos del sanguinario Joab por su traición. Así que, llenándose de valor y orgullo, tomó un mecate y se ahorcó. Es muy raro que en la historia bíblica se den casos de ahorcamiento de este tipo. La mayoría de los hombres usaban su propia espada para morir con honor. Solo 2 casos de ahorcamiento voluntario se mencionan a lo largo de toda la historia bíblica,
el de Aitofel y el de Judas Iscariote. Y si nos ponemos a comparar, estos personajes tenían cierto parecido. Aitofel era consejero y mano derecha del rey David, y Judas Iscariote fue apóstol de Jesús, hombre importante en su tiempo, y ambos cometieron traición a sus amos, dejándose llevar por sus ambiciones personales. Gracias al consejo de Husai, David tuvo tiempo de reposar, ya que, para que Absalón reuniera a todo el pueblo, le tomaría algo de tiempo. Tiempo suficiente para poner al tanto a David sobre toda la estrategia a seguir, para obtener la victoria sobre su propio hijo. Ahora bien, los encargados de darle la noticia a David eran los hijos de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que eran Ahimaas y Jonatán. Pero estos se encontraban confinados en el tabernáculo, y no podían dejarse ver por la ciudad de Jerusalén. Así que, una mujer les llevó el mensaje y salieron hacia Bahurim. Pero en su salida, en el camino fueron avistados por los siervos de Absalón y fue puesto en alerta sobre el extraño comportamiento de estos sacerdotes. Absalón enseguida envía por ellos, pero Ahimaas y Jonatán se ocultan en una casa en Bahurim. Los siervos de Absalón le seguían las pisadas, y llegaron hasta la casa donde ellos habían llegado. Pero la mujer de la casa los había ocultado en un pozo, y tapado con una lona donde colocó grano trillado. Estos siervos de Absalón, luego de buscar y no conseguir nada, preguntaron, ¿dónde estaban los sacerdotes Ahimaas y Jonatán? La mujer les dice, que ellos pasaron y cruzaron los vados, que era inútil que siguieran buscando en su casa. Y no teniendo más opción, los siervos de Absalón se regresaron a Jerusalén. Después de esto, Ahimaas y Jonatán llegaron hasta la presencia de David, y le contaron todo lo que había pasado en Jerusalén, sobre los consejos de Aitofel y de Husai. Además, le contaron los planes de Absalón, y el sabio consejo que había enviado Husai, que cruzara el Jordán y se ocultara en Mahanaim. David cruzó el Jordán y se instaló en Mahanaim, tierra que en su tiempo fue muy leal a Saúl. Allí tuvo el apoyo de mucha gente, de los galaaditas, de la gente de Lodebar, y también, incluyendo la ayuda de un hijo de Naas amonitas, llamado Sobi. Esto sí que resulta ser un poco raro, ya que los amonitas habían sido enemigos de David luego de que Naas hubiera muerto, pero quizás este Naas fuera hermano de Anún, quien había sido execrado de todo camino de la realeza amonita, por parte de su hermano. Esta gente apoyó a David en alimentos más que todo. Por el otro lado, Absalón, preparándose para la persecución y la guerra, coloca a su primo Amasa a cargo de todo su ejército. Amasa era hijo de Abigail, hermana de Sarbia y de David. Es el único hijo que se le menciona a Abigail, y su padre fue un hombre llamado Naas. Tal parece que este nombre Naas era muy común en esos tiempos, quizás también fue amonita. Por el otro lado, David arma su ejército y lo divide en 3 legiones, una a cargo de Joab, la otra a cargo de Abisai, y la otra, constituida más que toda por los desterrados filisteos, cretenses y geteos leales a David, bajo el mando de Itai. Las instrucciones de David fueron precisas. A su hijo Absalón había que respetarle la vida, y todos escucharon esa orden. Absalón había pasado el Jordán y había acampado en tierras de Galaad, y David tuvo la intención de liderar a su ejército, pero fue retenido por el pueblo. No era una buena idea que fuera el rey a la pelea, sino que debía quedarse oculto, por si la pelea se convirtiera en derrota. Así que se fueron a la guerra, y fue bastante sanguinaria. La Biblia dice que ese día, cayeron como 20.000 hombres del pueblo de Israel, en manos de los siervos de David. La batalla se extendió por todo Israel, hasta los bosques de Efraín. La Biblia también dice, que el bosque era tan inhóspito, que muchos murieron por esta razón más que por espada. Y Absalón mismo fue víctima del bosque, ya que en su huida, mientras cabalgaba sobre su mulo,
su cabeza quedó atrapada entre las ramas de una encina, mientras que su mulo continuaba su carrera hacia adelante. Ahí quedó, mal herido pero vivo. Su cuerpo casi guindaba entre las ramas del árbol. Luego, los siervos de David dieron aviso a Joab, y éste les preguntó, ¿por qué no le habían matado de una vez? Que le hubiera dado hasta 10 siclos de plata y un talabarte, para el que lo matara. Pero los siervos estaban claros en las órdenes del rey, nadie debía tocarle a su hijo, ni por todo el oro del mundo. Pero Joab, haciendo caso omiso, les dijo a sus siervos que lo mataran, que las palabras del rey no le importaban, pues había que matar al traidor. Joab había sido bastante condescendiente con Absalón, hasta el punto que había hecho todo lo posible para que volviera de su destierro en Gesur, pero se apartó de él cuando supo que no tenía buenos sentimientos con su padre. El hecho de haberse rebelado fue una puñalada a su confianza y por eso no le perdonaría la vida. Joab fue uno de los peores sanguinarios que tuvo David a cargo de su ejército. Toda esa mala fama que se ganó David como sanguinario, se debió, más que todo, a Joab. Así que, por eso no le tembló el pulso para clavarle 3 dardos al cuerpo de Absalón, y luego le dijo a 10 de sus siervos jóvenes que lo terminaran de rematar. Y así lo hicieron, mataron a Absalón y enterraron su cuerpo en un hoyo, allí mismo en el bosque. Luego de esto, Joab tocó la trompeta de la victoria, y todos entendieron que la guerra había terminado, tanto de parte de los siervos de Absalón como los siervos de David, y comenzaron a retirarse cada quien a sus casas. Ahora bien, ¿quién le dará la noticia a su padre David? ¿Cómo lo tomará, si había exigido respeto a la vida de su hijo? Pues Joab sabía que David no lo iba a tomar a bien, por eso encomendó a un etíope para que fuera corriendo a dar la noticia al rey. Pero Ahimaas, fiel servidor de David, quiso ser el primero y pidió permiso para ir, pero Joab lo retuvo. Ahimaas insistió y obtuvo el permiso, y se echó a correr, para llegar antes que el etíope y contar lo sucedido a David. Llegó y le contó sobre la victoria. Muy bien, dijo David, pero ¿qué pasó con mi hijo Absalón? Ahimaas no quiso hacer comentario al respecto, solo le dijo que él no sabía. Pero en ese mismo instante, llega el etíope, y este sí no tuvo problema alguno para contar lo que había sucedido con Absalón. David hizo grandes lamentaciones y lloró por su hijo. La victoria trajo un amargo pesar, la celebración se había convertido en luto. Luego Joab, al ver cómo David se lamentaba tanto, hizo un reclamo bien enérgico. A ti no te importa más que la vida de tu hijo traidor, pero ¿qué hay de esos miles de guerreros que expusieron su vida por ti? ¿Eso no cuenta? Esos que salieron a pelear por ti, merecen que se les reconozca el mérito de la victoria. Y tú has convertido esta victoria en luto. ¿Estarías contento si todos nosotros hubiéramos perdido nuestras vidas en mano de tu hijo Absalón? Luego de estas cosas, David tenía la duda, que si al volver a Jerusalén sería bien recibido en su ciudad, ya que él había huido y abandonado a su pueblo en manos de su hijo Absalón, y eso fue muy criticado. Por eso, envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, para que intermediaran ante los ancianos de Judá. Y luego de concretar un acuerdo, David regresó a Jerusalén. Pero las cosas dan un giro de 180 grados, ya que Amasa, hijo de Abigail, y quien fuera el comandante de los ejércitos caídos de Absalón, ahora sustituiría a Joab. Esta acción en contra de Joab, por parte de David, fue quizás por haberse ensañado en contra de su hijo Absalón, y por sus duras palabras en su momento doloroso. Joab había sido su más fiel seguidor, pero ya se estaba tomando muchas atribuciones. Desobedeció la orden de no matar a Absalón, y David consideraba esto como un acto de insubordinación y no lo perdonó.